Hola amigos, hola seguidores de La Mirada Distante. Espero que estéis pasando una feliz Semana Santa, que estéis pasando un feliz Viernes Santo y, como no, aprovechando que estamos en estas festividades, en estas celebraciones, pues os quiero comentar varias cosas relacionadas con estos supuestos últimos momentos de historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Que, como bien sabéis, es un personaje por el que siento una enorme fascinación y al que llevo años estudiando. Me vais a permitir que os lea un pequeño párrafo que aparece en el Evangelio de Mateo justo en el momento posterior a la muerte de Jesús en la cruz. Un párrafo que, como veréis, tiene su miga. Os leo. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de sus sepulcros y, después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Cómo? ¿Salieron los muertos después de la resurrección de Jesús y empezaron a pasear por la ciudad de Jerusalén? ¿Asustaron a muchos? ¿Zombies en el Nuevo Testamento? ¿Zombies en los Evangelios? Bueno, pues sí. Ahora os desarrollaré un poquito más, porque esto tiene su miga, como os decía. Y esto forma parte del final de la historia. Y como bien sabéis, este canal, La Mirada Distante, está centrado en la historia. Porque la historia, amigos, no se impone. Se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante. Bueno, ¿zombies en el Nuevo Testamento? A ver, esto tiene su explicación y tiene su miga, pero eso se trata de uno de esos pasajes de los evangelios que, si uno no tiene la información suficiente para entenderlo, pues queda bastante raro, ¿no? Así que espero que en este vídeo os pueda ofrecer algunas claves para entender exactamente qué quería decir el evangelista con Mateo, en este caso, con esta extraña historia, ¿no? De que los muertos, después de la resurrección de Jesús, salieron de sus tumbas y asustaron a los habitantes de Jerusalén. Esto guarda mucha relación con una idea que estuvo muy en boga durante los primeros siglos del cristianismo, que es la idea de que Jesús, en los 2 días que pasan desde su muerte en el madero, en la cruz, hasta su resurrección, estuvo en el lugar en el que residían los muertos. Ojo, no se trata del cielo ni del infierno como nosotros lo conocemos, aún no estaba esa teología construida. Se trata más bien de algo parecido al Hades de los griegos, el Seol de los judíos, que era simplemente la morada de los muertos, sin más, sin la idea de que hubiese un juicio en el que unos, los justos, iban a un sitio bueno, el cielo, y otros, los pecadores, iban a un sitio malo, el infierno. Curiosamente, esta idea de que Jesús estuvo en la morada de los muertos aparece en otras partes del Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en un discurso atribuido a Pedro, que aparece en Hechos de los Apóstoles, se dice lo siguiente, leo: pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Muy interesante esta idea, porque lo que dice Pedro, al margen de que sea real o no este versículo, lo que dice es que no es que Jesús resucitase, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos, es decir, que estaba en la morada de los muertos. En un escrito muy anterior, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, muy anterior, como 30 o 40 años anterior a Hechos de los Apóstoles, que es una obra muy tardía, Pablo dijo lo siguiente: el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir vuestros cuerpos mortales por medio de ese espíritu suyo que habita en nosotros. Es decir, Pablo ahonda en esta idea de que Jesús no fue él el que resucitó por motu propio, sino que fue Dios quien lo resucitó, estando Jesús en el lugar en el que residen los muertos. Esto es muy curioso, porque claro, la idea clave es esa, ¿no? Que Jesús conoció la muerte, pero que gracias a Dios regresó. Esto mismo aparece, y hay una referencia muy curiosa, en otro texto de otro libro del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, uno de los escritos más polémicos por judaizantes, aunque es un escrito muy curioso. Y en esta carta a los Hebreos podemos leer lo siguiente: y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús las compartió, para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo, y librar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenía esclavizado de por vida, porque ciertamente no venía en auxilio de los ángeles, sino en auxilio de la raza de Abraham.
Es decir, según este texto, Jesús bajó al Sheol, a la morada de los muertos, a los infiernos, como se le conocía en ese momento, aunque insisto, no era un lugar de castigo, sino que era el lugar en el que estaban todos los muertos, los buenos, los justos y los malos, los pecadores. Jesús, según hemos visto aquí, bajó para librar a aquellos a quienes el temor de a la muerte tenía esclavizados de por vida, es decir, a los vivos, pero por extensión también a los muertos. Y es más, esta idea de que Jesús bajó a los infiernos, insisto en ese concepto de infiernos, aparece en el credo, en la famosa oración del credo. El credo que fue aprobado, o también conocido como el símbolo de los apóstoles, que fue aprobado durante el concilio de Nicea, en Constantinopla, por Constantino, en el que se resumían las principales creencias de los cristianos, ¿no? Os lo voy a leer el credo para que veáis, porque seguro que alguna vez lo habéis leído, lo habéis orado o lo habéis escuchado en alguna ocasión y no os habéis quedado con este detalle, ¿no? Lo leo rápidamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aquí hay varias claves importantes, ¿no? Por ejemplo, eso que decía, descendió a los infiernos y sobre todo eso de al tercer día resucitó de entre los muertos. Aquí ya el matiz ha cambiado, ya no es Dios el que resucita a Jesús, sino que es Jesús el que resucita de entre los muertos. Bueno, pues resulta que esta idea de que Jesús bajó a los infiernos para rescatar ya sea a los justos o ya sea a todos en general, también aparece en varias obras apócrifas, muy tardías pero muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Nicodemo, que es un texto muy tardío del siglo V, siglo VI, que está compuesto por dos partes, las actas de Pilato y un libro que se titula directamente así, El descenso de Jesús a los infiernos. En ese texto se dice que Jesús, al morir, bajó al infierno y que allí se encontraban todos los que, evidentemente, todos los que habían muerto antes que él, incluidos todos los patriarcas del antiguo pueblo de Israel, los profetas del Antiguo Testamento, así como Adán, Juan el Bautista, en fin. ¿Para qué bajó? Pues simplemente para rescatarlos de la muerte, porque claro, pensad, la teología cristiana, que ya subyace tanto en los evangelios canónicos como en todos los apócrifos, por lo menos los no gnósticos, defienden que la muerte de Jesús fue un acto de redentor, con la que eliminaba el pecado del mundo. Claro, ¿qué pasaba con los que habían muerto antes que Jesús? No se beneficiaban de esa muerte redentora de Jesús, no perdían, no eran redimidos de su pecado. Bueno, pues claro, estos libros pretenden demostrar que sí, pero que se hizo así. O sea, es decir, que Jesús, durante esos 2 días que estuvo, entre comillas, muerto, antes de resucitar, bajó a los infiernos y rescató a los justos. Ojo, que eso es lo que defiende esta obra. Es curioso porque en esta obra, para que veáis que hasta en ese momento aún no estaba bien construida la teología esta del cielo y del infierno, el infierno aparece representado como si fuese un personaje más, un personaje que habla. Y de hecho, en este texto, en el Evangelio de Nicodemo, el infierno tiene una dura discusión con Satanás, con el diablo, precisamente por esto. Os leo. ¿Por qué necesidad le dice el infierno al diablo? ¿Por qué necesidad tramaste el que fuera crucificado el Rey de la Gloria para que viniera aquí y nos despojara? Vuélvete y mira como no ha quedado en mí ningún muerto, sino que todo lo que conseguiste por medio del árbol de la ciencia lo has perdido por la cruz. Fascinante. De hecho, en este texto, en el Evangelio de Nicodemo, también queda claro que Jesús, después de liberar a los santos del infierno, dejó preso allí para siempre a Satanás, al menos hasta que se produjese su segunda venida. Hay otro texto también, un poco más tardío todavía, que oscila entre el siglo VI y el siglo VIII, se conoce como el Evangelio de Bartolomé, y que está compuesto por una conversación que Jesús, una vez resucitado, tiene con Bartolomé, que era uno de los 12, uno de los apóstoles. Bartolomé le pregunta a Jesús en este texto qué había sido de él, porque él se dio cuenta que durante la crucifixión lo había visto desaparecer estando en la cruz. Y entonces Jesús le cuenta que, pues lo mismo que en el texto de antes, ¿no? Que había bajado del infierno para sacar allí a Adán y a todos los justos, que liberó a los muertos finalmente, que ató y encadenó al diablo para siempre,
y que justo después de eso volvió a la cruz, fue enterrado y finalmente resucitó el tercer día. Bueno, todo esto se convirtió en algo que se puso bastante de moda en estos primeros siglos del cristianismo, pese a que un tiempo antes, durante los siglos, sobre todo en el siglo II, algunos padres de la Iglesia discutieron exactamente sobre cómo había sido esto, ¿no? Por ejemplo, Ireneo de Lyon, que es un personaje que recurrentemente aparece por aquí, en La mirada distante, él defendía que Jesús bajó a los infiernos, pero solamente para liberar a los justos. Mientras que Orígenes de Alejandría, un tipo muy interesante que precisamente no es santo por esta idea, defendía que rescató a todos los difuntos, porque su acción redentora no era solamente para los justos, sino para todos los humanos por igual. De hecho, Orígenes incluso pensaba que Judas había sido perdonado en esta acción redentora y que cuando llegase el final de los tiempos, incluso Satanás acabaría siendo perdonado y subiendo a los cielos junto a Dios, a Jesús y a todos los demás. Sea como fuere, está claro que esta idea del descenso de Jesús al infierno acabó desapareciendo de forma bastante clara, pero aún así la Iglesia Católica tiene una opinión un poco ambigua, como suele suceder en muchas cosas respecto a esto, ¿no? Os leo lo que dice la Iglesia Católica en su catecismo en la actualidad. Ojo, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Es decir, está claro que aún existe esa cierta ambigüedad, pese a que sea algo que teológicamente pues no se hable demasiado, porque claro, es complicado argumentar todo esto, sobre todo porque el Jesús que acabó imponiéndose, que es más bien el Jesús de Juan, del cuarto evangelista, que es el Jesús entendido como una emanación de Dios, no como un simple humano, como parece ser en Marcos, o como el Hijo de Dios por la carne, pero supeditado a Dios, como en Lucas y Mateo, fue el que prosperó, y claro, desde esa perspectiva no tiene sentido que Jesús, que es Dios, bajase a los infiernos, ¿no? Así que esto se quedó un poco como de relegado, pero sin embargo, insisto, sigue estando tanto en el credo como en el catecismo actual de la Iglesia Católica. Por supuesto, esto guarda muchas relaciones con otras muchas cosas que aparecían en distintas metodologías, ¿no? Por ejemplo, tiene mucha relación con las aventuras de Ulises y Hércules en el reino, en el Hades. Tiene mucha relación, por ejemplo, con la famosa historia de Orfeo en busca de su amada Eurídice, o incluso la historia de Anubis, que fue el guardián de los muertos para los egipcios. Pero es que además, y aquí con esto ya concluyo, podemos encontrar cierta reminiscencia de esta idea en el Antiguo Testamento, lo que nos lleva a pensar que realmente todo esto es, como otros muchos pasajes de los Evangelios, una reconstrucción de algo que aparece en las tradiciones judías anteriores, en el Antiguo Testamento, readaptada para la historia de Jesús, ¿no? Os leo dos fragmentos muy curiosos que aparecen en los Salmos. Este es el primero. El Salmo 107. Vivían en tinieblas y entre sombras, estaban encadenados y en la miseria, por haber sido rebeldes a las órdenes de Dios y haber despreciado los designios del Altísimo. Él los humilló con sufrimientos, sucumbían y nadie les ayudaba. Pero clamaron al Señor en su angustia y Él los salvó de la aflicción. Los sacó de las tinieblas y las sombras e hizo pedazos las cadenas. Que den gracias al Señor por su amor, por las maravillas que hace con los hombres, porque rompió las puertas de bronces e hizo trizas los cerrojos de hierro. O este otro que os leo, que es el Salmo 9. Ten piedad de mí, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos, rescátame de las puertas de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y alegrarme con tu salvación. En fin, espero que haya gustado este vídeo, espero que os haya también ayudado a entender ese extraño pasaje del Evangelio de Mateo, y que además tiene una historia muy curiosa que os comentaré en un próximo vídeo, que es eso que comentaba al principio del texto, no sé si lo recordáis, en el que se dice que justo en el momento en el que murió Jesús, el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo. Como digo, en otro vídeo hablaré de esto. Ha sido un placer estar con ustedes, bienvenidos a La Mirada Distante. Seguimos.